Buenas tardes a todos y todas, particularmente a los maestros y las maestras de Honduras, que sabemos que tienen mucho interés en este seminario. La Red Social para la Educación Pública en las Américas y PRICMA organizaron este evento, que es muy importante. Le voy a dar la palabra a la profesora Bessie Barrios para iniciar los trabajos y después yo hago una muy breve introducción. Maestra. Muy buenas tardes, un placer, compañeros y amigos de la Red CEPA, al igual que a los invitados que van a ser ponentes de este evento tan trascendental e importante para todo el magisterio a nivel nacional. Así que un saludo especial desde esta gran organización, el PRICMA, que ha creído en los avances que han tenido a través de las organizaciones tales como la Red CEPA, y sabemos que van a ser muy bien consideradas cada una de lo que ustedes nos puedan demostrar en este seminario para poder ayudar a resolver una de las problemáticas más grandes que tiene el magisterio en Honduras, que es la seguridad social, misma que se maneja a través del Instituto de Provisión de Maestros, el INPREMA, creado bajo un decreto el 15 de julio de 1980 y desgraciadamente bajo un decreto del año 2011, un decreto 247, nos cambiaron prácticamente toda la ley de este instituto y nos aplicaron a los maestros preexistentes una ley con efecto retroactivo que prácticamente nos quitó todos los derechos para tener una jubilación digna y justa. Igual que a la par de eso tenemos lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que no cumple con lo que está reglamentado en la ley que rige el instituto para favorecer a los docentes activos y jubilados. Desde el PRICMA hemos planteado una reforma que le hemos venido trabajando desde el año 2019, que fue prácticamente imposible con los gobiernos anteriores, pero ahorita yo platicaba con Steve que es la gran oportunidad que tenemos el magisterio para poder hacer un nuevo planteamiento referente a seguridad social para los docentes a nivel nacional, y que este es el momento apropiado para que esta ley pueda ser aprobada. Si bien es cierto que nosotros estamos solicitando volver a la ley de 1980, a los maestros preexistentes, pero creo que lo que ellos manejan es un déficit actuarial y estamos trabajando en ello para ver a qué acuerdos podemos llegar de cubriendo o protegiendo los fondos del INPREMA, pero también respetando los derechos de los docentes a nivel nacional. Y en este momento estamos trabajando con el presidente de la organización, el compañero Yuri, que aquí me acompaña, y que también él ha creído en este proyecto y quiere enviarles un saludo y decirles, para aclararles que estamos todos conectados desde la Junta Central, más un programa de compañeros capacitadores que tenemos a nivel nacional, y estamos prácticamente conectados con los mismos aparatos, pero aquí estamos todos. Así que un saludo muy especial de parte de nuestro presidente, que va a compartir un mensaje con ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí en este evento muy importante, trascendental para nosotros, en estas capacitaciones, junto a la compañera Bessie y Yolanda Berrío, nuestros compañeros por acá, que están todos. Esta organización fuerte del PRICMA Honduras se ha sentido pues muy bien, como les digo, con ustedes, ese apoyo que han tenido hacia nosotros, nos sentimos totalmente muy respaldados. Y en el tema de hoy, que será un tema de mucha trascendencia para nuestros institutos de provisión, como lo es el Instituto Nacional de Provisión del Magisterio INPREMA. En buena hora nosotros pues estamos queriendo aprender más para poder quedar, que en ninguna parte del mundo se hace una reforma en el camino y luego los maestros preexistentes en un instituto de provisión nos van a cambiar esas reglas del mundo. Entonces yo creo que es importante bajarle. Entonces creo que esta cuestión hay que seguir manteniendo esos lazos estrechos para que nos puedan ir ustedes ayudando en este camino
que a veces es muy rudo. Si bien es cierto, pues hay una instalación de un nuevo gobierno y este gobierno pues ha venido a apoyar estos procesos donde los trabajadores pues estamos ahorita, hoy en día, tomando ciertas riendas del engranaje gubernamental, como por ejemplo un profesor es el ministro de Educación. Y eso tenemos un chance con la historia. Y la historia nos dice que solo una vez se va a repetir. Eso es irrepetible. Actualmente, pues, el ministro de Educación trabaja de la mano con los colegios magisteriales, los 6 estamos unidos. Hasta ahorita. Profesor, se le fue su sonido. Profesor. Puntos. Se le va su sonido. Ya estoy otra vez, ya estoy en sintonía. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Excelente. Entonces nosotros estamos en este proceso, pues, que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya ha nominado a un ministro profesor, y en el Instituto IPREMA también estamos trabajando de la mano. Y esto, pues, en el IPREMA hay una persona que ha trabajado con nosotros. Usted ha sido parte de este proceso. Y el compañero Héctor, pues, que es el nuevo director. Volvió a dejar sin sonido, maestro. Ya. Hay interferencia, una cuestión aquí que... Tranquilo, ¿qué pasa? Ya. Voy a retomar otra vez. Ahora sí, ¿verdad? Perdonen. Entonces aquí la cuestión es que la presidenta Xiomara Castro Zelaya ha nominado 3 especialistas de una comisión que intervinieron en el IPREMA. Entonces, por los momentos, los 3 compañeros que están allí los conocemos. El director presidente es una persona que nosotros estamos avanzando fuertemente en el proceso de esto de las jubilaciones. El PRIMA ha sido abanderado gracias a ustedes, esos consejos que a tiempo nos dan, esas participaciones que tenemos fenomenal. Con ustedes pues hemos ido aprendiendo en el camino y nos ha servido como base para hacer el PRIMA el bastión importante y tener como base una ley que va a reformar la anterior de 2011 para volver, como decía nuestra compañera Bessie, a la ley de 1980, si no bien la misma, pero sí un poco, que va a ir un poco parecida a ella. Y entonces nosotros pues vamos a seguir mejorando en este proceso, porque la jubilación digna y justa tiene que ser con el contrato que los gobiernos anteriores nos contrataron, valga el término, y no puede ser que ahora nos hayan cambiado una ley nefasta totalmente, que ahora un maestro en Honduras se jubila a los 59 respectivamente y 63 años obligatorio. Y esto pues viene en menoscabo de la salud, del desarrollo humano de la persona, si estamos hablando de desarrollo humano. Por eso es que nosotros queremos pues en este momento estar trabajando con ustedes, y hoy quedaremos totalmente bien clarito con los temas que ustedes a continuación nos van a dar en este seminario fantástico que iba a ser. Un gusto a todos, un placer desde el primer colegio profesional hondureño, sus presidentes, nuestros compañeros de la Junta Central. Estamos 100%, acá en Honduras decimos cuadrados con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros, por esta introducción y este saludo. Sí, ¿quiere terminar, maestra? Sí, solo para agregar el apoyo que siempre hemos recibido. Tuve la oportunidad de participar en un taller con ustedes en Ecuador, que nos satisfizo bastante, y realmente creo que las experiencias que ustedes han tenido a nivel latinoamericano nos va a servir muchísimo en Honduras, porque desgraciadamente es bien difícil exponer la situación que nosotros hemos vivido anteriormente, y como lo vuelvo a repetir, creo que es la gran oportunidad que tiene el magisterio de poder crear una nueva ley con las experiencias de ustedes, y sobre todo una ley que venga a satisfacer las grandes necesidades del magisterio a nivel nacional en su tiempo de retiro. Agradecer a los ponentes, a la diputada Cisnero, al maestro William y a usted, María de la Luz, que tuve la gran oportunidad de conocerla personalmente, y decirle a María Ramos y a Steve, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, maestros. Pues, bueno,
Realmente es muy importante este evento porque en la Red Social para la Educación Pública en las Américas sostenemos que este es un acto de solidaridad también, estar aquí en esto, en esta construcción común. Un tema que también tenemos pendiente y que tenemos que discutir y que ya lo definimos en la Red CEPA es el de los retos y posibilidades de los gobiernos progresistas en América Latina en un contexto de crisis. Tenemos que discutir las posibilidades y los alcances que puede tener un gobierno con una presidenta como hoy se tiene en Honduras, o en México con Andrés Manuel, o Petro en Colombia, o otras experiencias. Necesitamos hacer esa discusión. En junio del 2015, la Red Social para la Educación Pública en las Américas realizó en Costa Rica un seminario de seguridad social coordinado por Antonio Vital, luchador social y estratega político, que también fue mi compañero de vida y que desgraciadamente falleció el 5 de febrero. De ese trabajo se publicó una revista, no sé si María puedes proyectar en la pantalla la revista, porque creo que es muy importante que se relea el material, las conclusiones que hay ahí, producto de ese seminario, son una agenda de lucha. Es muy importante que se pueda revisar. Ahí se propone una agenda de lucha a partir de conceptualizar a la seguridad social como un derecho humano orientado hacia la dignidad humana y pilar para la construcción de sociedades justas, con los principios de universalidad, integralidad y equidad. Esta revista que aparece en la pantalla se publicó en el 2016. Ahí quiero recuperar una frase que surgió en uno de los artículos que publicamos y que fue hecho por Antonio, en donde dice que se concibe a la seguridad social como un derecho humano en donde se debe tener como presente siempre la construcción de sociedades justas y que estamos convencidos de que las alianzas sociales y la acción internacional constituyen partes fundamentales en las estrategias para la defensa y mejoramiento de la seguridad social. Es fundamental que la lucha por la seguridad social recupere como eje central el empleo decente, con estabilidad, condiciones de trabajo adecuadas, garantías laborales, libertad y democracia sindical, y que los gobiernos regresen los fondos de pensiones, porque parece ser que desaparecieron mágicamente en todos y cada uno de nuestros países. Siempre nos dicen que no hay recursos, pero nuestro ahorro lo estuvimos dando por años y años y años. Entonces, esos fondos de pensiones tienen que ser regresados a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, dicho esto, y agradeciendo su presencia, voy a dar la palabra a la compañera diputada médico Ivonne Cisneros, quien nos acompaña y quien va también a compartir, creo que necesita compartir pantalla, y ella tendrá 20 minutos, después le daremos la palabra al compañero William Belandia y abriremos para comentarios muy breves y preguntas, y después podrán responder los compañeros Ivonne y William. Adelante, Ivonne, muchas gracias. María de la Luz, compañeras, compañeros de la red y sobre todo maestras, maestros de nuestro hermano país de Honduras y quienes nos siguen en las redes, de verdad es un placer que me hayan dado la oportunidad de poder compartir pues algunos aspectos relacionados con el gran fracaso que ha sido la reforma neoliberal en materia de seguridad social, de salud y de pensiones en el mundo. O sea, ya no, yo diría, no nada más en nuestros países que hoy estamos compartiendo en este ejercicio
sino en diferentes países de América Latina y del mundo. Aclaro nada más que no soy médico, soy salubrista. Como tengo muchos años de mi vida justamente ejerciendo la salud pública, de pronto hay esa idea, pero es importante señalarlo por aquello pues también de la claridad de cuál ha sido nuestra formación, ¿no? Académica también y experiencia profesional. Voy en este momento efectivamente a compartir. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer un muy breve resumen de pues algunos aspectos que seguramente no son de ninguna manera nuevos para todas y todos ustedes, pero que vale la pena reflexionar en ellos como contexto para poder efectivamente llegar a una pregunta final de, bueno, pues, ¿cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo de la historia desde que empezaron los procesos de privatización de las pensiones precisamente en uno de nuestros países de América, que fue Chile, precisamente, ¿no? Para ello, ya ahorita la compañera que me antecedió daba una conceptualización de seguridad social. Yo solamente quiero aquí recordar a todas y todos ustedes que la seguridad social es un derecho que se consagró desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, ¿no? Y que tiene varios componentes, ¿no? Tiene el componente de la protección contra el desempleo, la protección social y el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure no tan solo a la persona, al trabajador, sino a su familia también, pues la salud y el bienestar. Implica también como un componente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y sobre todo establece con mucha claridad el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez. Desde luego también la protección de la maternidad, de la infancia. Entonces, la seguridad social, a veces cuando hablamos de seguridad social nos enfocamos solamente en la atención médica, a veces nos enfocamos solamente en el tema de las pensiones y en realidad, vista desde lo que fue la Declaración de los Derechos Humanos, hablar de seguridad social es hablar principalmente de un nivel de vida adecuado, digno y con bienestar que implica todos estos componentes. La Organización Internacional del Trabajo ya específicamente en uno de los componentes de la seguridad social, que son las pensiones, que es el tema específico que hoy nos ocupa, pues se ha emitido un conjunto de convenios también desde el siglo pasado y desde luego en las conferencias que se han venido teniendo ya en este siglo y diversos acuerdos. Pero yo me centro en tres de ellos que tienen que ver con lo que le denominamos la tasa de reemplazo, es decir, en materia de pensiones, pues la tasa de reemplazo es digamos, el monto de la pensión en comparación de lo que fue mi salario que debe de garantizarse. Y ya desde el siglo pasado se hablaba que este monto no podía ser menor a un 40% o a un 45% cuando se tratara del salario de referencia después de 30 años de cotización al empleo. ¿Y por qué me centro en esto? Porque obviamente el tema de las pensiones es muchísimo más amplio, pero al final del tiempo es cómo voy a tener un ingreso decoroso que me permita al menos tener ese monto y que si yo falto también
este monto pueda ser heredado a mi viuda, mi viudo, según sea el caso, o bien a mis hijos, según lo que establezcan las leyes, y pueda yo partir de este mundo con la tranquilidad de que al menos mi cónyuge tiene también un medio de subsistencia derivado de el tiempo que yo trabajé y contribuí a un sistema de pensiones, o a mis hijas, hijos, si estos fueran menores de edad. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En realidad, ¿qué fue lo que empezó a suceder con estas reformas que se implementaron a partir de los años 80 en diferentes ámbitos de la vida, con una concepción pues de supremacía del mercado? Es decir, ¿qué empezó a suceder con las reformas neoliberales? Y ahí de una vez le digo a mi compañera Luz María, a ver, no es que no estén los fondos existen, el dinero existe, el tema es que ya no está en el gobierno. O sea, el tema es que ese dinero está en las aseguradoras. Entonces, no es que se haya desaparecido, no es que el gobierno haya desaparecido esos fondos, y ahorita vamos a ver cómo es ese proceso y por qué es muy importante que en Honduras no profundicen más en ello, sino al contrario, caminen hacia el sendero de la reversión de este tipo de medidas. Entonces, lo primero que hay que decir es que pasamos, y sobre todo en países en desarrollo, países de renta media, como son la mayoría de los países de América Latina, a los cuales me voy a referir, incluyendo México, pasamos de un sistema, de un modelo solidario e intergeneracional a un modelo de mercado, como alternativa neoliberal a la seguridad social, a las pensiones. El contexto, por lo tanto, pues fue toda esta tendencia hacia la homogeneización mundial de procesos económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos, sustentada en la supremacía del mercado y el sometimiento de los estados-nación a los intereses del capital financiero internacional. Por eso vamos a ver que no es absolutamente extraño que haya sido el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes incluso financiaron a los países para que hicieran, de América Latina, para que hicieran sendos ¿Qué pasó? Bueno, María, se fue la transmisión. ¿Sí, verdad? Creo que salió Keyboard salió, no sé si el internet está intentando entrar de nuevo. Entonces, un minuto para apoyarla. Sí, la sacó. Ya entró otra vez. Te sacó la transmisión. No tienes tu sonido, Ivonne. Tu micrófono. Una disculpa, no sé por qué me sacó el sistema. Bueno, entonces señalaba yo que por eso es que, pues precisamente fueron los organismos financieros internacionales quienes financiaron a los países con grandes recursos para buscar la factibilidad de transitar
hacia ese mercado, hacia ese modelo de mercado. Así es como nosotros vemos que a partir de 1981 empezaron algunos países a transitar hacia esos modelos, como lo pueden ustedes ver en la pantalla, y los que estoy poniendo en color rojo son los países que ya para 2018, después del fracaso de estos modelos, empezaron a revertir la reforma. Y como ustedes pueden ver, pues precisamente son países progresistas. Y pongo en amarillo Chile porque quiero decirles que fue precisamente en Chile, ya sabemos que fue el laboratorio del neoliberalismo en la época de Pinochet, lo impone a rajatabla y sin ningún tipo de consenso, y justamente el gran triunfo que hoy ha tenido el pueblo chileno, mucho fue alrededor de buscar la reversión del sistema de pensiones, y recientemente se acaba de presentar la reforma para tal fin. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de estas reformas? Y es muy importante porque yo cuando me topo con el diálogo de diferentes organizaciones aquí en México, sindicales, hay como la idea de que los fondos Ay, se silenció. Listo. Ya, otra vez. Sí. Perdón, ¿me volví a salir? No, se apagó tu sonido. Ah, perfecto. Y tu pantalla ya no está presente, la presentación de la pantalla. Sí, eso veo. Perdón, no sé qué está pasando. Una disculpa. Bien, entonces yo les comentaba que pues no es que se hayan desaparecido los fondos, sino que tenemos un contexto que tiene una lógica para pasar esos fondos a en este caso, hacia el capital financiero a través de aseguradoras. Entonces, el contexto en general fue la gran reforma neoliberal en salud y en seguridad social, que tenía como propósito la liberalización del mercado y apertura de lo público a las leyes del mercado. Y implicaba, por lo tanto, que la administración de los fondos públicos fuese desarrollada por la administración privada, que además en el sector público de salud se subrogaran servicios públicos a empresas privadas y por lo tanto todo esto se concretaba en el traslado de derechos sociales a la atención del mercado y bajo las reglas de la competencia del mercado. ¿Cuál iba a ser el papel del Estado? ¿O cuál vino siendo durante estos 30 años en pensiones y en general en materia de derechos sociales? Pues lo dejó como regulador del sistema, sobre todo para garantizar la obligatoriedad de diferentes aspectos de la vida pública en materia de derechos, promover la competencia público-privada con el argumento de la eficiencia, subsidiar a los más pobres, porque pues eso sí no lo hace el mercado, y subsidiar en el caso específico de las pensiones y otras reformas, los costos de la transición. Entonces, bueno, pues de acuerdo con un análisis de la CEPAL, pues esto claramente implicó que la mayor parte de las reformas de pensiones que han tenido lugar en el continente ha implicado la sustitución de un sistema de beneficio definido, o sea, antes de la reforma sabíamos con claridad cuál era el monto, en este caso de una pensión, teníamos definido
cuál era el monto de la pensión que íbamos a tener por un sistema de contribución definida o de capitalización individual. Y este tipo de reforma pues implican diversos costos para el Estado, obviamente a través de recursos públicos. Y entonces, ¿cuáles son esos costos que se denominan los costos de la transición? Que las pensiones en curso pues se paga al momento por el Estado, ¿no? El pago al momento de la reforma, el déficit actuarial pues lo paga el Estado con nuestros recursos y el reconocimiento de derechos a los afiliados que transitan de un sistema a otro también. Esto en los diferentes países va a tener, sobre todo de estos 14 de los que hablamos que entraron fuertemente a la reforma, como es el caso de mi país, bueno, pues fue siendo de manera progresiva y siempre quiero decirles con muchísima resistencia de las y los trabajadores. Gracias a la resistencia de los trabajadores, al menos se logró que quienes ya tenían derechos adquiridos se preservaran. Y así fue como en 1995 empezó un movimiento muy grande de resistencia justo por la reforma a nuestro mayor sistema de seguridad social y específicamente de pensiones, que es el del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego vino la reforma a los servicios de salud, luego vino la implementación del seguro popular para liberalizar fondos y la prestación de servicios de salud al mercado, y finalmente en el 2007 vino la reforma hacia el siguiente grupo de asegurados que son los trabajadores del Estado, en donde justamente están la mayoría de los maestros, en el caso de México, y que fue la reforma al ISSSTE. ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, pues la ineficiencia de los gobiernos, la corrupción, el estancamiento en el crecimiento de las contribuciones y los problemas legales para invertir los fondos y obtener más rendimientos que pudieran darle sostenibilidad financiera a largo plazo, considerando a los sistemas de pensiones, considerando el incremento de la población adulta, ¿no? El envejecimiento de la población, el cambio de nuestra pirámide poblacional. Y como nos dice el maestro Carmelo Mesa, la reforma estructural argumentó que la competencia entre administradoras aumentaría la eficiencia y reduciría los costos administrativos, porque los asegurados, al pasar a un sistema privado, escogerían y se trasladarían a las que les cobrasen menos comisiones y les pagasen mayores pensiones. Es decir, aparentemente tendríamos como beneficio el irnos a lo que más nos convendría, como si esto fuese no un derecho, sino como si fuese una mercancía. Entonces, dos aspectos relevantes de lo ofrecido por el proyecto neoliberal, porque fueron muchos sus ofrecimientos, pero yo me voy a centrar en estos. O sea, ¿qué pasa? Que nos vamos a cuentas individualizadas, o sea, los fondos no se desaparecen, se trasladan del Estado, ¿no? O sea, de la administración del Estado, por ejemplo, en el caso de nuestros maestros, pasan los fondos del ISSSTE, pasan, ¿no? A ser administrados por las aseguradoras, a excepción de aquellos que gracias a la lucha que dimos en aquel entonces no resistimos y se logró establecer un artículo en la ley para que quienes antes de la reforma ya teníamos derechos permaneciéramos con los derechos de beneficios definidos. Entonces,
estas cuentas individualizadas, según esto, garantizarían más, al menos una tasa de reemplazo del 70%. Y claro, si la OIT dice que por lo menos debe ser del 45% y me engañan y me ofrecen que va a ser ahora del 70%, porque como nuestro dinero lo van a invertir en diferentes aspectos, en deuda pública, lo van a invertir en el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a ser parte de esa inversión privada y voy a tener más dinero. Y entonces, como mi cuenta ya va a ser individual, pues entonces yo voy a poder ahorrar y así voy a tener de esos ahorros que se van a la inversión privada, voy a tener más beneficios todavía, ¿no? Ofrecen que va a haber una administración eficiente y transparente de los fondos, que voy a poder saber exactamente dónde está mi dinero y cómo está invertido, y va, por lo tanto, a garantizarse la sustentabilidad financiera de los sistemas. ¿Qué papel le dan al Estado? Pues asumir los costos de la transición, o sea, todo lo que cueste le toca al Estado con nuestro dinero, regular el sistema y garantizar la obligatoriedad, sobre todo en todo lo que es el régimen contributivo, garantizar esa obligatoriedad en alianza entre Poder Ejecutivo y Legislativo, haciendo leyes que efectivamente implique o sea, que estamos asegurados, pero en un sistema de cuentas individuales, contribuir en los casos de pensiones muy bajas, o sea, cuando de plano, pues porque pagamos los costos financieros realmente en los hechos, los asegurados, pues entonces tiene que haber mecanismos de compensación, los pagamos con recursos públicos, impulsar pensiones no contributivas para los más pobres, como es el caso de México con la pensión de adultos mayores, y financiar ciertas medidas de inclusión para grupos que no están en el ámbito de la contribución. Por ejemplo, recientemente en México, la decisión presidencial de incorporar con fondos públicos a periodistas independientes. ¿Cuál ha sido el fracaso? Y ya para terminar, porque creo que entre salidas y demás ya me pasé de mi tiempo. ¿Cuál ha sido el gran fracaso? Primero, la tasa de reemplazo no tan solo nunca ha llegado al 70% que ofrecieron, sino que ha disminuido. Hay países en donde había bajado hasta un 20%, como fue el caso de Bolivia. Y en el caso de México, por ejemplo, la tasa de reemplazo garantizada está alrededor del 30% o un poco menos. Entonces, fue un engaño, fue un fracaso. Los costos de la fluctuación financiera la hemos asumido los beneficiarios. Sus beneficios ya no son fijos, como lo es en un sistema de beneficios definidos, sino que dependen del mercado. El costo de la transición para los gobiernos ha resultado hasta 3 veces más de lo esperado. No resulta atractivo el ahorro para las personas, dado que finalmente pues se está viendo que no estoy ganando lo que supuestamente iba a ganar, ni para los que están en el régimen contributivo ni no contributivo. Los beneficios de la competencia no se lograron. En varios países de nuestra América no se logra, o sea, son muy pocas las aseguradoras que entraron a este mercado. Las ganancias principales pues fueron para las aseguradoras y no se prioriza la inversión en el desarrollo, se prioriza la inversión en donde se le da, en donde el capital financiero garantiza mayores ganancias para sí mismo. Finalmente, ¿qué pasó? Pues más empobrecimiento del trabajador y más concentración de la riqueza para el capital financiero. En México, a partir de este gobierno, y es muy importante la pregunta que nos hace María de la Luz, o sea, ¿qué tienen que hacer los gobiernos progresistas? Bueno, revertir esta situación no puede ser de un plumazo ni porque aprobemos una ley en donde ahora ya regresamos al sistema solidario e intergeneracional. ¿Por qué? Porque quebraron el sistema
y porque tenemos que hacer todo un arreglo de carácter financiero que permita regresar a ese sistema. Somos gobiernos que hemos defendido los sistemas de pensiones solidarios e intergeneracionales, los cuales solamente pueden tener sustento si hay empleo formal y si ese empleo tiene todos los beneficios de la seguridad social, ese bienestar que hemos dicho. Por lo pronto, bueno, pues una manera es que para todas las y los adultos mayores en México de 65 años hay una pensión cuyo monto bimestral es de 3,850 pesos, que equivale a $183, y que prácticamente ha llegado hoy al 100% de la población que está, casi al 100% que está en esas edades. Y bueno, pues yo concluiría mi intervención, esta primera intervención, dejando en la mesa, pues, cuáles pueden ser estas lecciones aprendidas para Honduras y para todos los países del mundo. No quiero ser simplista, pero definitivamente los sistemas de cuentas individualizadas por contribuciones definidas, pero no beneficios definidos, y sistemas que no garantizan la solidaridad intergeneracional, no son sistemas que nos benefician. Entonces, me parece que es muy importante, muy oportuna la lucha que hoy están dando los maestros en Honduras, con la coyuntura política que se les presenta, para que efectivamente no avance más el proyecto en Honduras implementado anteriormente, que empezó a perjudicar a los maestros de Honduras. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y estoy a la orden. Muchas gracias, Ivonne. Muy importante y muy claro. Creo que va a ayudar mucho la presentación que nos compartes el día de hoy. Y les recuerdo a quienes nos están siguiendo por Facebook o aquí en Zoom que pueden hacer comentarios y preguntas, las pueden enviar al chat, en Facebook escribirlas y las recuperaremos para que nuestros ponentes puedan incorporarlas en una respuesta final. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero William Velandia. Él es el presidente de FECODE Colombia, quien también tiene cosas muy importantes que compartirnos. Adelante, William. Gracias. Primero con el saludo a todas y todos, a María de la Luz, a María Ramos, a Betsy, excelente exposición, Natania, a Ivonne, a María, a Estida, a Verónica, y a todos los maestros y maestras de Honduras que se han unido a este importante conversatorio en el tema pensional. Es un tema que ha sido, como ustedes bien lo recordaban ahorita con esa brillante exposición, objeto de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en esa búsqueda de la equidad y de la inclusión, porque desafortunadamente estos modelos neoliberales solo piensan en capitalizar, amasar fortuna a costa de los salarios y de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, que pensando en una vejez digna, pues muchas veces nos sometemos a esas reglas de juego que imponen estos gobiernos, que no tienen en la óptica sino hacer del derecho a las pensiones un mercado. Y en buena hora un análisis de esta naturaleza, porque si por allá llueve, por aquí no escampa. Ustedes saben que Colombia ha sido por excelencia un laboratorio para toda esa improvisación, y sobre todo aquí hay una particularidad de estos gobiernos neoliberales que afortunadamente, y gracias por ese mensaje que nos dan de aliento, después de más de 211 años logramos un gobierno progresista. Es que ha sido una lucha histórica el poder tener hoy un gobierno alternativo y progresista materializado en la presidencia de Petro y la vicepresidencia de Francia Márquez. O sea, hay todo un compromiso con los sectores sociales, con los sectores progresistas, con los sectores que de una u otra manera buscamos rescatar ese Estado social de derecho, ese respeto a la democracia, ese respeto a los derechos humanos, ese respeto a la opinión distinta. Y pues después de tanto trajinar y tanto perseverar,
por fin logramos presentarle de manera digna a nuestro continente latinoamericano, a nuestros hermanos de toda del Cono Sur, de Brasil, de Centroamérica, pues que hoy en Colombia se logró. Con muchas dificultades porque este gobierno que se va en cabeza de Iván Duque deja en la mayor precarización el Estado, endeudado hasta la cima de la coronilla. Ya estamos al borde del límite en la posibilidad de deuda externa, muy mal ejecutada la política en este último gobierno que desde antes de la pandemia generó ya la unión de todos los sectores sociales en la búsqueda de soluciones de fondo a la nefasta política que traía este señor que nunca se supo al fin qué era lo que quería. No tenía ni autoridad moral, ni ética, ni siquiera una visión de país, y en cambio sí una dependencia del Partido Centro Democrático que lo único que siempre ha buscado es mantener el poder a costa de los derechos de la gente y del buen vivir de los ciudadanos. Ese ha sido el derrotero de estos modelos y pues hoy con gran satisfacción le decimos a Latinoamérica, bueno, Colombia se suma a ese proceso emancipador, como decimos nosotros, en la construcción y reconstrucción del Estado, que va a ser bien complejo porque es que nos dejan el país en una, como le digo, una crisis, nos rasparon hasta la olla. Eso van a dejar, mejor dicho, esos capitales por debajo de lo posible y pues vamos a tener que hacer un frente común para mirar cómo en este primer año de gobierno de Gustavo empezamos a tomar, a enrumbar el país de cara a irlo rescatando de esa crisis en la que deja este gobierno a Colombia y pues que va a ser difícil porque pues, ustedes conocen la tradición del pueblo colombiano en ese tema de lucha y reivindicaciones y al centro está pues el magisterio colombiano que se sumó a la campaña de Petro pero que igual sigue conservando su independencia en la exigencia del respeto por la educación pública, por los derechos de los maestros y por el derecho de los niños, las niñas, los jóvenes y los colombianos. Y el tema pensional no es ajeno a eso. Aquí el sistema pensional tiene su origen en las cajas de compensación, en las cajas de previsión social. Estoy hablando del año 45, cuando se crea la primera Caja Nacional de Previsión de los Obreros y Trabajadores de Colombia. Y desde ese ejemplo se empiezan a generar cajas a nivel departamental, a nivel municipal, y posteriormente los grandes empresarios, buscando garantizar la salud y las pensiones de los trabajadores, pues empiezan a generar las cajas de previsión. Entonces, ustedes se imaginarán si hay cajas de previsión en los entes territoriales, llámese departamentos, llámese municipios, llámese país, la caja nacional, la caja departamental, la caja municipal, pues cada sector tenía su propio régimen. Entonces, aquí había un régimen pensional para los maestros, por ejemplo, hablando de maestros de Norte de Santander, había un régimen pensional para los maestros del Amazonas, o sea, eso era una locura porque pues cada quien defendía en territorio su derecho y hacía pues las acciones de movilización y lucha para ir consolidando, afianzar ese, como usted lo dice, ese derecho humano. Entonces fue todo un proceso. Ya en el año 67 surge el Instituto Colombiano del Seguro Social, pero igual nosotros seguíamos en las cajas de previsión y busca el Instituto Colombiano del Seguro Social como agrupar lo que es el sistema pensional y el sistema de cesantías y salud. ¿Sí? Sin embargo, pues hay una crisis en torno a ese proceso porque se había unificado todo en Colombia y en consecuencia, pues comienza a generarse toda una apuesta por el Instituto del Seguro Social, que tenía nuevamente los tres elementos en ese proceso de como de refinanciar, de reconstruir la crisis, porque pues el Estado no cumplía con las cuotas, la población económicamente activa tenía muy poca posibilidad de aportar a una pensión y pues las reglas de juego no eran muy claras. Cada quien, como le digo, tenía su reglamentación. Entonces, ese devenir que se da desde América en los distintos procesos y que, por ejemplo, aquí en Colombia se toma como referencia a Chile, pues quieren irse aplicando por parte de los gobiernos anteriores en el país, ¿sí? Pero entonces ahí es cuando los sectores de los sindicatos empiezan a aglutinarse y empiezan a mirar la posibilidad de cómo revertir todo ese proceso, todas esas islas que hay en el sistema pensional, en el sistema de salud, en el sistema de cesantías, y pues comienzan a gestarse procesos que permitan sacar esa crisis que hay, porque hasta para salud eso era una corruptela, eso era todo un proceso. Un trabajador solicitaba su pensión y se le salía por allá a los 500 años, ya muchas veces había fallecido cuando era reconocía la pensión. O sea, era un desorden, un caos total. Entonces, en ese ejercicio, bueno, surge la Constitución del año 91, que comienza como a darle forma al Estado social de derecho. Y desde la
Constitución del 91 se empieza a gestar un proceso de cómo se construye un sistema pensional, un sistema de salud, y es cuando surge la Ley 100 del año 93 para todo el sector estatal. ¿Sí? Entonces, me devuelvo un poquito. Resulta que en ese problema de los maestros y maestras, que desde el año 67 empezamos por unificar el estatuto docente, se fue una lucha de los maestros que se logra en el año 79, cuando se firma el estatuto docente, el decreto 12 del 2277 del año 79, entonces se unifica el régimen de carrera, la estabilidad laboral, y empieza a gestarse el tema de cómo se regula el sistema prestacional de los maestros. Entonces, como les decía, por ejemplo, en Tolima, un maestro con 20 años de servicio se pensionaba, independiente de la edad, porque ese era el sistema de ellos en el departamento de Tolima. En Norte de Santander era distinto. Un maestro con 50 años de edad se pensionaba, no importaba el tiempo de servicio. Entonces, comienza esa tarea al interior del magisterio de unificarnos, ¿sí? Y los maestros nacionales pues tenían su régimen de la nación, de todos los servidores públicos. Se pensionaban a los 55 años de edad como cualquier servidor público. Entonces viene la lucha por cómo unificamos ya, de cara a que ya tenemos estatuto docente, cómo se unifica el sistema prestacional de los maestros de Colombia. Y entonces, producto de 10 años de lucha, se crea en el año 1989 la Ley 91, que crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, a donde llegan los aportes tanto patronales como del trabajador para lo que tiene que ver con pensión, con cesantías, con seguros, con indemnizaciones y con salud. Entonces, ahí surge lo que hoy para nosotros es la joya de la corona, un fondo solo para maestros y maestras. Entonces, se crea el fondo como un régimen excepcional del magisterio, porque ya existían otros regímenes excepcionales, el de las Fuerzas Armadas, el de la Policía, el del Banco de la República, el de los congresistas, el de las universidades, etc. Entonces, se crea el Fondo de Prestaciones Sociales en un régimen exceptuado del magisterio público, del magisterio oficial, ¿sí? De los maestros y maestras del país. Año 1989, Ley 91, una cuenta especial de la Nación. Entonces, esa cuenta especial de la Nación tiene que recoger los pesitos de todos los trabajadores de la educación, maestros y maestras, porque todos tenemos maestros y maestras. Y en consecuencia, esos recursos tienen que ser administrados por una fiduprevisora, por una fiducia mercantil, y se crea entonces el contrato entre el gobierno nacional en cabeza de la ministra de Educación, que es la que representa al gobierno en este proceso, y se hace el contrato de fiducia mercantil en el año 83. ¿Cuál es el objeto de la fiducia? Pues que administre honesta y transparentemente los recursos para el pago de pensiones, para el pago de cesantías, para el pago de auxilios, para el pago de seguro por muerte y para el pago de la salud de los maestros y maestras y sus familias. Entonces, los aportes de salud y pensión que hacen en el Estado, pues nosotros no lo hacemos al Estado, sino lo hacemos a esa cuenta especial de la Nación que se llama FOMAC, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en un régimen exceptuado, particular. Y entonces vuelvo al año 93, entonces se crea la ley, con la Ley 100, el Sistema General de Pensiones, que hoy tiene dos modelos: el régimen de prima media con prestación definida, que es prácticamente el que aplica el régimen público para los demás servidores del Estado, y el régimen de ahorro individual solidario, la RAIS, que es donde van los fondos privados de pensiones, llámese Porvenir, llámese, bueno, hay 4 fondos que son los pulpos que se tienen, BBVA, entre otros, que tienen el control de esos recursos, y ahorita ya les doy cifras de ese proceso. Entonces, cuando surge la Ley 100, ¿qué hacemos los maestros y maestras del país? Exigimos que se nos exceptúe en la Ley 100 a los maestros y maestras como un régimen excepcional, un régimen exceptuado, porque nosotros tenemos nuestro propio sistema de pensiones, cesantías y salud. Y efectivamente el artículo 279 de la Ley 100 exceptúa al magisterio, a las Fuerzas Armadas, a todos los otros sectores que tenían sus propios regímenes especiales, a Ecopetrol, y pues caímos los maestros y maestras en ese artículo. Quedamos como régimen exceptuado, y entonces no entramos al Sistema General de Pensiones en el año 93, estoy hablando del año 93. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los maestros y maestras unificamos nuestro propio régimen de pensiones, nuestro propio régimen de salud, nuestro propio régimen de cesantías. Entonces, encontramos que había unos departamentos donde hay cesantías retroactivas,
y en otros departamentos donde hay cesantías anualizadas. Cesantías retroactivas es que al maestro le liquidan con el último salario su cesantía de todos los años. Por decir algo, si yo trabajé 30 años y tengo cesantía retroactiva, entonces solicito mis cesantías ahorita, toman el último salario, multiplican por el tiempo que he laborado y ese es el valor de mi cesantía. La cesantía anual no tiene intereses de cesantías. El otro sistema es el régimen anualizado de cesantías, que ese surge a partir del año 90, cuando ya se crea la ley 100, porque unifican los regímenes por lo más bajo. En esos sí fueron perversos, que para que nosotros nos dejamos meter todo el paquete en esa lucha que hacemos los maestros, y en consecuencia se introduce el régimen de cesantía anualizada. Entonces, ¿qué es el régimen de cesantía anualizada? Que cada año a cada maestro en su bolsita de los nombrados después del 1 de enero de 1990, ¿sí? Le echan la cesantía anualizada, ¿sí? Y a ellos se les paga un interés. Antiguamente el interés que se le reconocía a todos los servidores públicos. Ahí tenemos en la actualidad dos regímenes de cesantías. El retroactivo, que son 10.000 maestros de 330.000, y el anualizado, pues que ya somos el resto de maestros en el país, ¿sí? Y esas tienen que pagarse año a año, el proceso de retiro es igual como se establecen las normas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que pues en todo este proceso nosotros fuimos fortaleciendo el fondo, ¿sí? Los aportes exigiendo al gobierno que hicieran, porque es que estos gobiernos son perversos cuando no hacen los aportes a tiempo, y entonces eso va generando una deuda, un acumulado, ¿sí? Una desfinanciación del fondo. Y pues ellos desde que crearon el fondo ya miraron a ver cómo debían haber el mecanismo para tumbárnoslo. Por eso siempre ha sido una tarea del magisterio la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y en consecuencia hoy tenemos dos regímenes de cesantías en el mismo fondo del magisterio. Vuelvo a decir, los nombrados hasta el 31 de diciembre de 1989, de 1980, que conservan la retroactividad de las cesantías. Perdón, no, ya ahorita estoy confundiendo pensiones con cesantías. El régimen retroactivo de pensión de cesantías que va hasta 1989, retroactivo, y el régimen de cesantías que empieza el 1 de enero del 90, que es anualizado. Y en ese mismo sentido también aparece el sistema pensional. Entonces resulta que producto de la lucha, como estaba la Caja Nacional de Previsión, había maestros que en territorio recibían sus recursos del ente territorial. Entonces se nos ocurrió que cuando sale la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a los maestros de primaria se les reconociera una pensión adicional, porque la pensión de ellos está a cargo de los departamentos hasta que se creó el fondo. Y entonces, maestros nombrados a 31 de diciembre de 1980, por eso ahí sí me devuelvo al 80, que hubieran laborado en primaria o en colegios territoriales, llámese departamentales o municipales, que se pagaba la nómina con recursos del departamento del municipio, se les reconoció una pensión que se llama gracia. Entonces, los maestros, que es compatible con la pensión de jubilación normal. Entonces, a 1980 los maestros que estuvieran vinculados tenían pensión derecho y pensión gracia, que llamamos nosotros. Ya a partir del 1 de enero del año 81 desaparece la pensión gracia porque se viene la nacionalización de la educación y entonces se crea que la financiación de la educación va por cuenta del Estado colombiano. Entonces dice el Estado, si yo estoy pagando todo, no puedo pagar pensión gracia porque ya lo estoy pagando también de mi bolsillo y pensión jubilación del mismo lado. Entonces se pierde la pensión gracia para los maestros que pues habían adquirido o que tenían la posibilidad de adquirir ese derecho. Se les respeta lo que ya la tenía. O sea, el requisito era haber sido nombrado antes del 31 de diciembre de 1980 y pues, haber trabajado en un colegio no nacional, territorial, llámese departamental, llámese municipal o distrital. Entonces, esos maestros lograron coronar pensión de jubilación de gracia, que no es una pensión, es como un estímulo, porque es que los salarios eran muy diferentes. Una cosa era el salario territorial y otra cosa era el salario nacional. Digamos que los maestros de mayor importancia eran los que nombraba el Ministerio de Educación, eran los nacionales. Entonces, esas diferencias de salarios se compensaron con ese reconocimiento de la pensión gracia, ¿sí? Pero igual no riñe con el proceso de pensión derecho, como llamamos nosotros, la pensión normal. Entonces, ¿qué sucede a partir ya del 1 de enero de 1981? Entonces, hay una sola pensión para los maestros oficiales del orden nacional, territorial, municipal, como sea que llame. ¿Cómo se liquida esa pensión? Esa pensión tiene como requisitos para su reconocimiento y pago que el maestro haya laborado
mínimo 20 años de servicio, continuos o discontinuos, y que tenga 55 años de edad. Esos son los dos requisitos para adquirir el estatus pensional. Entonces, el maestro que cumplía los dos requisitos solicitaba su pensión, pero había una gabelita más. Los maestros teníamos la compatibilidad salario-pensión. Entonces, la edad de retiro forzoso en ese momento era a los 65 años. Entonces, como yo me pensionaba a los 55, yo podía seguir laborando 10 años más. Recibía mi pensión y recibía mi salario siempre y cuando mis condiciones de salud física y mental me lo permitieran. Entonces, digamos que eso ha sido producto de la negociación y de la lucha de los maestros y maestras del país. Entonces, digamos que eso se mantenía así. Se crea el sistema, la Constitución del 91 fortalece el proceso, se respeta el fondo de prestaciones sociales del maestro, se garantizan las pensiones, las cesantías, vuelvo a insistir, el régimen de pensiones, la pensión gracia para los que tenían el derecho, el régimen de cesantías, tanto retroactiva como anualizada, y se sigue el proceso. En el año 2001, acuérdense que llegó el nefasto gobierno de terminal de Pastrana, que es otro de los peores gobiernos que hemos tenido, y surge el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y entonces viene la primera reforma constitucional al sistema general de participaciones. En ese momento, los condenados le echan muela al sistema pensional de los maestros y maestras del país. Entonces crean un nuevo estatuto de la profesión docente, el nefasto 1278, que despedagogiza, desprofesionaliza la profesión docente y genera unos cambios en las pensiones. La salud sí se deja, se mantiene el régimen del sector de salud como lo hemos concedido desde la ley 91 del año 89. Entonces, ¿qué sucede? Que el señor introduce una reforma en el sistema pensional con la creación del decreto 1278 de profesionalización docente, y entonces a través de la ley 812, que era el plan de desarrollo, le dice a los nuevos maestros, a los que se vinculen con el nuevo decreto, porque acuérdense que antes yo les dije que estaba el decreto 2277 del año 79, que era el que regía para nosotros. Estas camitas son producto de ese ejercicio. En el 2003 surge prácticamente un nuevo sistema de educación con nuevos maestros totalmente desprofesionalizados y despedagogizados y bajo el control del Estado. Nos tocan la estabilidad laboral, pero nos tocan también el sistema pensional. Y entonces trasladan los maestros que lleguen a futuro al sistema pensional general. Entonces ya los maestros que fueron nombrados desde el año 93 desde el año 2003 en adelante, hoy pertenecen al régimen general de pensiones, al régimen de prima media con prestación definida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué logramos en la discusión para que no fuera tan afectada el proceso? Porque al pasarlo al régimen general ya no hay, desaparece la compatibilidad salario-pensión, ahí no la vuela. Entonces los maestros que desde el 2003 van a incorporarse al servicio ya no tienen compatibilidad salario-pensión. O se pensionan y se van, o no se pensionan y siguen laborando, teniendo en cuenta de que hubo una reforma en la edad de retiro de los funcionarios públicos hasta los 70 años. Entonces, el maestro tiene la opción de decir, o me pensiono y me voy, o sigo laborando. Pero entonces vienen dos cambios fundamentales. Uno, ya la edad de pensión no es 55 años, sino 57, hombres y mujeres, a partir del 2003. Y dos, el proceso de liquidación, el ingreso base de liquidación de la pensión, esa parte no la había comentado. Para nosotros, el valor de la mesada pensional, cumplió los requisitos, era el 75% del salario recibido en los últimos 12 meses al momento de cumplir el estatus pensional. Ese era el del 2277. Con los nuevos maestros, entonces ya cambia el sistema. Hoy les toca cotizar 1.300 semanas. La edad de jubilación es 57 años, hombres y mujeres, y el monto de la pensión se calcula con el promedio del salario durante los últimos 10 años de servicio. Imagínense la transformación tan brutal que nos hicieron estos manes. Entonces, ahí cambia la naturaleza del sistema, pero siguen afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Se mantiene la cuenta especial de la Nación. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Maestros del 2277 en el fondo, con cesantías retroactivas y cesantías anualizadas. Maestros con pensión de jubilación normal a los 55 años, los que fueron nombrados antes del 2003, y que su mesada se toma con base en el promedio de ingresos de los últimos 12 meses.
A partir del 2003, entonces cambia, pero siguen afiliados al fondo, los aportes siguen haciendo al fondo, y entonces los maestros siguen. Los maestros en materia de cesantías, las cesantías anualizadas, esas no se modificaron. Se le paga unos intereses de cesantías producto del IPC. Ahí sí tenemos un desfase, porque si el IPC es de 2 puntos, pues los intereses se van para el piso. Si el IPC fuera de 10 puntos, pues sube un poquito más. Y el sistema pensional, entonces, es el de régimen de prima media, o sea, el régimen estatal, en donde el promedio de la mesada de pensión se toma con fundamento en el último, el promedio en los últimos 10 años de servicio, lo que sitúa ese promedio con 1.300 semanas de cotización entre un 45 y un 55% del salario. O sea, que fue un golpe brutal para los nuevos maestros, llamémoslo así. Eso es lo que tenemos hoy en el sistema pensional del país, y pues que nosotros seguimos defendiendo el modelo en el fondo, ¿sí? Porque el fondo no lo hemos dejado de escindir. Ellos han procurado por el tema de salud, por el tema de cesantías, por el tema de pensiones, porque pues como lo comentaba Bessie, eso ha sido un manejo de la politiquería y del clientelismo y de la corruptela de estos gobiernos, y en consecuencia han tratado de desprestigiarnos el fondo. Entonces, en la práctica, ¿qué sucede? Pues que nosotros defendemos el fondo, le estamos exigiendo al Estado, hagamos los cálculos actuariales, pongámonos de manera secuencial al día en los aportes patronales, porque los aportes de maestros iban puntualitos. Mes a mes nunca ha habido ninguna demora en los aportes que nosotros hacemos de manera directa, porque antes de pagarnos la nómina ellos nos lo descuentan del salario y lo migran a la cuenta especial de la Nación que se llama FOMAC, a nuestro fondo. Y en consecuencia, pues las deficiencias se han presentado por ese cálculo actuarial, en donde se ha evidenciado que la Nación no ha concurrido con el pago oportuno de su cuota patronal. Hoy el aporte base de liquidación está 16% de los ingresos que tiene cada maestro, cada maestra, y de esos 16 puntos, el 4% lo aporta el trabajador y el 12% lo aporta el Estado. Entonces, ahí donde tenemos las deficiencias, y por eso ha habido algunas dificultades en reconocimiento y pago oportuno de las pensiones. Tenemos la pensión normal, pensión de vejez, pensión sustitución, pensión de invalidez, la sustitución pensional para familias que no cumplen los requisitos. O sea, se ha ido avanzando en cosas dentro de la misma reglamentación y exigencia que se cumpla con el derecho de las pensiones, y en cuando la especificidad del modelo de sector del magisterio tiene limitante, entonces si la ley general aplica, pues nos vamos a las acciones jurídicas para que la ley general aplique sin perder la excepcionalidad del modelo de los maestros y maestras del país. Pero eso es como se ha conseguido con los maestros y maestras en la calle. Entonces, en resumidas cuentas, como ya yo creo que los perdí mucho porque es que ha sido un proceso complejo para nosotros. Hoy tenemos una cuenta especial de la Nación donde están todos los aportes de los maestros en materia de salud y de pensión, que se llama FOMAC. Ese FOMAC, creado por Ley 91, tiene un consejo directivo donde hay 3 representantes del gobierno y 2 representantes del ministerio, que son los que toman las políticas y direccionan todo el proceso. Y ese FOMAC contrata con una fiducia mercantil para la administración de los recursos. Y dentro del contrato de fiducia mercantil que se hace gobierno fiduciaria, hay 3 obligaciones: el reconocimiento y pago de las pensiones de los maestros y maestras del país, el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas de los maestros y maestras del país, los seguros, seguro por muerte, auxilio funerario, indemnizaciones por accidente laboral, todo eso es de cuenta del fondo. La pensión de invalidez la paga el fondo, nosotros no tenemos ARL, el mismo fondo hace de asegurador y hace de ARL, y la salud de los maestros y maestras y la seguridad y salud de los maestros y maestras del país. Entonces, miren toda la complejidad y la responsabilidad en esa cuenta especial que defendemos a capa y espada, y en donde sabemos que están los pesitos de estas prestaciones que son derechos de los maestros y maestras del país. Entonces, es un régimen exceptuado, con las diferencias que hay por la evolución que les muestro, producto de estos gobiernos se han ido dando, y pues que aspiramos nosotros en un proceso progresista, alternativo, como darle otra vez nueva forma para unificar un régimen donde los maestros tengamos todas las mismas condiciones, porque desafortunadamente hay unos con unas condiciones, otras con otras condiciones, pero dentro, eso sí está claro, dentro de la misma bolsa y con la calidad de que es un régimen exceptuado entre el trabajo que se desarrolla en el país. Entonces, esa ha sido como la evolución, pero vuelvo a decir, ¿cómo se conquistó eso? 10 años de lucha para crear la ley 91, que no tiene todas las soluciones al problema, cierto, tiene dificultades, que hay que hacerle reingeniería, hay que hacérselo, pero que sigue siendo la joya de la corona, porque ahí es donde está la plata, una plata sana, sin compromisos, de los maestros y maestras del país para que se garanticen sus prestaciones sociales,
su salud y su seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Espero no haberlos confundido mucho, pero ese ha sido como la evolución de todo el sistema pensional de los maestros y maestras del país, y que es el que está pues actualmente en esa defensa que hacemos nosotros hoy, que estamos en un proceso de contratación de salud y donde nos quieren meter EPS, medicina prepagada, cosa que nosotros nunca hemos dejado, haga parte de la contratación para la salud de los maestros y maestras de Colombia. Es como las discusiones, pero vuelvo a decir, ¿cómo se ha ganado eso y cómo se ha defendido eso? Con los maestros y maestros en la calle. No hay otra posibilidad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, maestro William. Realmente muy importante. Y precisamente una de las preguntas que está en el chat es respecto a cuántas reformas ha tenido la ley de previsión social en Colombia para los maestros. Es parte de lo que usted explicó precisamente. Vamos a ver si hay algunas otras preguntas. Creo que hay ideas muy importantes sobre lo que es los procesos que hemos vivido y está efectivamente resaltado de que ha sido gracias a las estrategias seguidas, a las luchas de maestras, maestros, de trabajadores de la salud, del sector público, etcétera, etcétera, de todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo del mundo, como bien decía la diputada Ivonne Cisneros, porque estas políticas son internacionales, no es para un solo país. Y algo que estamos observando también es que hay una gran diversidad sobre lo que es los sistemas de seguridad social en América Latina y en el mundo, y que tal vez una de las tareas que habíamos visto en el seminario también en el 2015 de la Red CEPA era intentar hacer análisis de o revisar lo que estaba pasando en cada uno de nuestros países y poder tener un documento que nos ayudara a comparar lo que hay en cada lugar, ¿no? Y cómo se han ido instrumentando estas políticas en los diferentes lugares. Lo bueno es que también se registra que hay una oportunidad de regresar a sistemas de seguridad social, de reparto, y en donde no queden en manos privadas los fondos de pensiones. ¿Cómo hacerlo? Esto es un gran reto, y bueno, la compañera Ivonne hablaba de la experiencia en México que ha estado instrumentando el gobierno actual respecto a las pensiones universales para los mayores de 65 años como un elemento importante, aunque también padecemos lo que son los sistemas de individualización de nuestro ahorro y el manejo de los grandes grupos financieros transnacionales de los fondos de pensiones. Bueno, entonces, habíamos visto que teníamos una pregunta que era respecto a los sistemas en Colombia, cuántos han sido las reformas. Bueno, también estamos recibiendo saludos desde Francisco Morazán, de Tezonapa, Veracruz, del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Y bueno, aquí en Zoom nos acompañan dos compañeras de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos de México, que también han dado una lucha muy importante en este tema, que está la compañera Tania y la compañera Mari. Y bueno, también nos recuerdan el número especial que mencioné de la revista Red CEPA, que está colocando en el chat, donde ustedes pueden encontrarlo, la revista Intercambio,
donde se localizará las conclusiones de nuestro seminario internacional sobre seguridad social. Bueno, aparte de la pregunta específica de Colombia, hay una pregunta para la diputada Ivonne de por qué es importante hablar de la solidaridad intergeneracional. No sé si hay si hay un compañero o compañera, podemos abrir rápidamente unos minutos para los que están en Zoom, si tienen alguna pregunta que pudieran hacerla, y daríamos oportunidad a 4 compañeros o compañeras de los que están de los 24 que estamos en el Zoom, para que nos dijeran alguna pregunta, si tienen, o comentario muy breve, máximo 2 minutos, para que pueda responder la diputada Ivonne y después el compañero William a estas primeras 4 intervenciones. ¿Hay alguien que quiera, que pida la palabra? Profesora María me va a tener que ayudar porque no veo a todos los participantes. Tal vez tú sí. ¿Hay alguien que esté solicitando? Un asistente, Juri Hernández, el compañero. Entonces, para que pueda participar, lo vamos a cambiar de rol y bueno, ya está listo. Para que pueda. Muy bien. ¿Se escucha? Yuri, ¿Se sí, escucha? adelante, tienes 2 minutos, Yuri. Bien, en Honduras, parecido a lo que explicaba el compañero de Colombia, en cuanto a los institutos de pensiones, en este caso el IMPREMA de Honduras, antes nos podíamos jubilar con 10 años de servicio, o sea, de actividad en el ejercicio de la docencia, y 50 años de edad, con los últimos 36 sueldos. El caso de Colombia eran los últimos 10 años, pero también escuché que en algunos departamentos de Colombia se podía jubilar con unos requisitos distintos a lo que la normalidad o en el general de las pensiones en Colombia. Me llama la atención que los sistemas capitalistas han venido a jorobar la historia o la idiosincrasia de cada uno de los pueblos. En este caso, el capitalismo moderno, a través de su doctrina neoliberal, que es, perdón, la doctrina neoliberal con su pensamiento capitalista, vino entonces a tirar todo a la planificación, la organización que los trabajadores tenían. En este caso, con el IMPREMA, podríamos decir que nosotros perdimos cierta capacidad adquisitiva en nuestra jubilación, y en Honduras el capitalismo salvaje vino y prácticamente tiene encarcelado a un diputado actual del Partido Libre que está en el poder, que se llama Edgardo Casaña, un compañero del PRIGMA que se llama César Ramos, dirigente, ex dirigente magisterial de nosotros, y también a otros compañeros del COPEN. Ustedes han escuchado, Steve sabe muy bien a qué me refiero cuando digo COPEN, Colegio de Profesores de Educación Media. Muchas gracias y qué bueno que están ustedes aquí para que nos ayuden. Gracias, compañero Yuri. Bueno, no hay en el chat y en los participantes más preguntas por lo pronto. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Ivonne Cisneros para que haga un comentario adicional, y luego a William. Adelante, Ivonne, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que me voy a referir es a la pregunta específica de que a qué me refiero con un sistema solidario intergeneracional. Los sistemas contributivos de seguridad social, que son la mayoría de cómo se conformaron,
en el mundo, ¿no? Los que están sustentados en el modelo que desarrolló Bismarck en Alemania, lo que plantea es que precisamente la contribución de trabajador y patrón es en el marco de un sistema de empleo formal, es lo que va garantizando que los trabajadores, que se vayan conformando los jóvenes, los fondos con los trabajadores jóvenes, que son los que van financiando los retiros de los trabajadores que han concluido su etapa laboral. Entonces, es un sistema solidario. ¿Por qué? Porque con las aportaciones de todos financio el retiro de quienes concluyen su labor, y obviamente es muy importante, muy importante que haya una incorporación al trabajo formal contributivo de las nuevas generaciones. ¿Qué sucedió también en el neoliberalismo? Pues resulta que hemos tenido una pauperización del empleo. Se implementaron un conjunto de mecanismos como el outsourcing, por ejemplo, que no aporta que en muchos casos no aporta a la seguridad social, y además la caída del empleo formal con las políticas neoliberales, pues obviamente que sí fueron poniendo en riesgo este sistema. ¿Por qué? Porque al no haber contribuciones de trabajadores, o no las suficientes, de los trabajadores más jóvenes que se van incorporando al régimen, pues entonces empieza a haber cierta crisis de los fondos para poder sustentar las pensiones de quienes se retiran. Y bueno, quiero finalmente referirme a esto que hablaba la compañera, es decir, parte de la problemática en nuestros países es que se fueron desarrollando muchos subsistemas de seguridad social. O sea, la seguridad social, igual que en la salud, nos enfrentamos a sistemas fragmentados y que segmentan a la población en diferentes grupos. Y entonces, dependiendo del sistema en el que estoy, son los derechos que alcanzo. Y bueno, toda la exposición que nos hizo nuestro compañero de Colombia, pues da cuenta de ello. Y en México también. O sea, yo les hablé rápidamente de las reformas en los dos grandes subsistemas de seguridad social en México, que es el de el Instituto Mexicano del Seguro Social y el del ISSSTE, que agrupa a los trabajadores del Estado y entre ellos a los maestros. Sin embargo, hay sistemas municipales, sistemas en las universidades, sistemas específicos para algunos centros de investigación, que en su momento fueron estableciendo contribuciones y beneficios diferentes, y que ha llegado un momento en el que también no todos tienen la suficiencia de fondos. Y entonces, además, dentro de los subsistemas derivados de las reformas, pues también segmentamos a los grupos, porque gracias a la resistencia de quienes durante las reformas ya tenían beneficios ganados, ya tenían antigüedad y demás, pues dan toda una lucha, particularmente los maestros, particularmente los trabajadores de la salud, y hay toda una resistencia, por ejemplo, en el caso de la reforma al ISSSTE en el 2007, y eso es lo que logra, ¿no? Eso es lo que logra que se meta un artículo transitorio en la reforma que se hace a la ley para pasar a las cuentas individualizadas, en donde de manera voluntaria se puede optar por quedarse en el régimen anterior. Pero entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos generando, o sea, qué bueno que eso se logró, qué mal que se hizo la reforma, porque entonces ahora, por ejemplo, en el sector de los maestros,
que es lo que creo pasa también en Colombia, pues tenemos maestros con derechos diferentes y generamos inequidades que son injustas y evitables, y que la única alternativa es regresar a los sistemas solidarios intergeneracionales sustentados en una política de empleo que garantice efectivamente un sistema de esta naturaleza, pero que además esto solo es posible si tenemos políticas de desarrollo que coloquen pues a nuestros países en esa posibilidad de empleo, y que además tengamos gobiernos honestos, ¿no? Que usen los recursos públicos para beneficio de la mayoría. Y bueno, lo demás, lo que vamos haciendo de a poquito, pues son mejoralitos. El fondo es regresar a esos sistemas y tratar de eliminar las diferencias injustas y evitables que se han generado por crear diversas maneras de acceso a la seguridad social y por pues todas estas reformas que se hicieron y que afortunadamente en 6 países de América Latina ya las revirtieron o están en proceso de revertir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Creo que es complementario y muy bien, muy puntual. Compañero William, por favor. Gracias, María. Sí, efectivamente, aquí ha habido 2 grandes transformaciones. Primero, cuando estábamos en las cajas de previsión nacional, departamental y municipal, cada quien con su régimen que se unifica para el magisterio a partir de la ley 91 del año 89, donde se conservan las diferencias, porque pues nadie renunció a sus derechos. Entonces, por eso hablo de que hay cesantías retroactivas y cesantías anualizadas, las que se traían y las que aplica el gobierno aplicando la norma nacional. Hay sistema pensional, unos maestros con pensión de jubilación, otros con pensión de jubilación y pensión gracia en el derecho que le asiste a los compañeros que ya tenían este derecho, pero que a partir del año 81 desaparece la pensión, que llamamos entre comillas pensión gracia, porque en la práctica es como un estímulo por esa diferencia salarial que había entre maestros territoriales y maestros nacionales. Y en consecuencia, pues, se crea ese fondo de prestaciones sociales del magisterio que hoy es la joya de la corona para nosotros y en donde están los pesitos de la salud, de las pensiones, de las cesantías, de los seguros, de todo lo que tiene que ver con el sistema prestacional de los maestros y maestras del país. Pero hablo de maestros oficiales, o sea, servidores públicos. No se contemplan en nuestro fondo servidores del régimen privado. El otro sistema es el general, que desafortunadamente, como les comentaba, a partir del año 2003, con la reforma que nos introduce Álvaro Uribe, les cambia el régimen pensional a los nuevos maestros, o sea, los que se vinculen a partir del 23 de junio del año 2003, y entonces donde se les aplica el régimen de prima media con prestación definida, o sea, que aplica para la ley 100 general, y en donde se pierde la compatibilidad salario y pensión que teníamos los antiguos maestros del 2277, o sea, los nombrados hasta el 23 de junio del 2003. Hasta. Y ahí en adelante los que se incorporen, pues cambia el régimen totalmente. Ya pues en el sistema general, o sea, para los nombrados a partir del 23 de junio de 2003, como les recordaba, los hombres se pensionan a los 57 y las mujeres a los 57 en el caso de los maestros. Aplica las 1.300 horas de cotización y el promedio de la mesada es el producto del promedio que se aplica en los 10 últimos años de servicio del trabajador. Diferente, esa digamos es la diferencia que hay con el sistema general. En el sistema general pensional en Colombia, o sea, el régimen de prima media, que es el sistema público, pues los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres a los 57 años, ¿sí? Y el otro sistema que hay en el régimen público, donde no participamos tampoco nosotros, es el sistema del régimen de ahorro individual solidario, ¿sí? Que pues ese es un negocio prácticamente, porque es que los fondos privados donde estamos hablando de Scotiabank, de Porvenir, donde estamos hablando de 4 pulpos grandes que tienen todo ese, es un sistema de ahorro privado, ¿sí? Y que tiene unas indicaciones muy complejas porque pues realmente
lo que se hace es un negocio con los aportes de los trabajadores, ¿sí? Allá para poder usted acceder a la pensión en cualquiera tiene que tener un ahorro superior al 110% del salario mínimo legal vigente, si no, no hay posibilidad de que usted acceda, y entonces lo que se traduciría en un bono pensional, o sea, le devuelven a usted parte de lo que usted ha ahorrado para su pensión, para su vejez, y pues realmente no es funcional, pero es un negociazo para los fondos privados porque ellos sí capitalizan. En cifras, por ejemplo, el total de pensionados en el régimen de ahorro individual solidario es de 244.133 pensionados a la fecha, estoy hablando a la fecha. En el régimen público general, pues estamos hablando de 1.497.026 pensionados. Imagínense la pobreza que tenemos nosotros, y por lo que decía la honorable diputada, es que el problema está en la empleabilidad. O sea, si no hay empleo formal, pues simplemente lo que hay es una informalidad que no permite que la gente haga un ahorro para la vejez, y hay que el principio de solidaridad, que es fundamental en el sistema pensional, pues aplique. Pero ¿para qué se necesita para ello? Que haya la solidaridad, que haya empleo formal. Si no hay empleo formal, pues a la gente le queda muy difícil, porque o come o ahorra. Aquí en Colombia no se puede hacer las dos cosas, y una debilidad que tiene el sistema público es que genera subsidios para las pensiones muy altas. Esa es una reforma que tiene que entrar a revisar Petro. ¿Cómo miramos que haya equilibrio, como ustedes lo han dicho? O sea, no se puede seguir pensando de esa manera, en que, por ejemplo, las pensiones de los magistrados, de los senadores, de los altos generales tengan subsidios del Estado en unas cifras onerosas, mientras que las pensiones promedio de 2.500.000 pesos, que es la promedio en Colombia, pues no accede en la misma proporción. Entonces, esa es una deficiencia del sistema público, y Petro la tiene clara. La idea es que los negociantes de las pensiones dejen que se hagan las transformaciones, porque lo que decía la diputada es clave, es cómo buscamos ese equilibrio y que haya más posibilidades con empleo formal para que haya más usuarios que puedan acceder a la pensión. Es que en Colombia, si vieron las cifras, pues da tristeza la pobreza de pensionados o la pobreza de personas que tienen posibilidad de pensionarse en Colombia. En el caso del magisterio colombiano, nosotros tenemos una pensión promedio de 2.7 millones de pesos, es la mesada promedio, imagínense. Eso, digamos, un salario aquí, el salario mínimo vale 1 millón de pesos, ¿sí? O sea, nosotros en promedio tenemos 2 salarios, casi 3 salarios mínimos de mesada pensional. En la actualidad tenemos 206.000 pensionados, de los cuales unos ya son retirados, los que superaron los 70 años, los que no han superado los 70 años y que están en el régimen anterior, o sea, el decreto 2277, tienen derecho a la pensión y poder seguir laborando hasta los 70 años. Esos son más o menos como unos 40.000 maestros que son pensionados activos, lo que llamamos nosotros pensionados activos. Consecuencia, pues, como les decía, los activos con 20 años de servicio, 55 años de edad, y el promedio de salario de los últimos 12 meses. Los nuevos, 57 años de edad, hombres y mujeres, 1.300 semanas de cotización, lo que significa 26 años de vida laboral mínimo, y el promedio de su pensión se saca con el trabajo del promedio de los últimos 10 años de servicio, lo que baja el promedio a un 45%, entre 45 y 55% del salario, a diferencia de los antiguos que tienen el 75% de ese promedio. Entonces son las diferencias, entonces esos son los dos grandes saltos, ¿sí? Pero hoy, como les digo, la fortaleza de nosotros es tener la cuenta especial de la nación, porque es una cuenta especial de la nación, no es un fondo particular, es un fondo oficial de los maestros y maestras de Colombia. ¿Sí? Ahí tenemos unos elementos que pues sirven como ejemplo para que los maestros y maestras empecemos también a decantar ese ejercicio de cómo asegurar nuestros pesitos para lo que es la prestación de la salud, de la seguridad y salud del trabajo, y el reconocimiento de las prestaciones en ese saneamiento que, como siempre hemos dicho, una cosa es que se vea lo general donde hay corrupción y donde todo lo disfrazan, y otra cosa, lo que tiene uno en su fondo, que uno puede estar con sus 2 representantes permanentemente monitoreando y cómo está evolucionando la responsabilidad que tiene el fondo a través del contrato de fiducia para que se garanticen estas prestaciones de los maestros y maestras y el tema de la salud de nuestros maestros y de sus familias, como lo hemos dicho, en un régimen exceptuado. Ahí pues ahorita viene una discusión con el nuevo gobierno porque pues nosotros también hemos dicho hay que defender lo público, la educación la hemos defendido, educación pública, gratuita, de calidad y como responsabilidad del Estado,
Y yo creo que una de las apuestas de Petro es el tema de la salud pública, pero ya eso es otro tema que hace parte de la discusión dentro del sistema de los derechos de los maestros y maestras, en esa excepcionalidad que, como les digo, no le hemos ganado al calor de la lucha y del trabajo. Entonces son las dos situaciones que tenemos. Esas reformas que les cuento, esas diferencias, como decía la diputada, que existen al interior nuestro, están dentro del fondo. O sea, los maestros necesariamente, una vez nombrados en la oficialidad, pasado el concurso docente, debemos ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. No podemos ser afiliados a ningún otro fondo. Entonces, digamos que esa es una fortaleza también para salvaguardar nuestro fondo de pensiones, cesantías e integralidad, porque han tratado de armar una fiducia para cesantías, una fiducia para salud, una fiducia para pensiones. Nosotros dijimos, no señor, sin unidad de caja, con presupuestos definidos, pero un solo fondo y una sola fiducia, porque si no, por esa vía acabaron el seguro social hace años en el país. Entonces uno ya conoce las mañas de todos estos neoliberales que no buscan sino cómo entregar los pesitos de los trabajadores al sector privado. Entonces esa ha sido pues una apuesta que, pues, como les vuelvo a contar, es producto de que siempre los maestros estamos atentos. Si nos van a tocar el fondo, nos vamos a la calle. Ese es, digamos, como en línea general lo que hay, y pues que es un principio de solidaridad intergeneracional. Hoy de cara, pues hay que mirar cómo se fortalece ese derecho en la búsqueda de la equidad para que todos tengamos las mismas posibilidades en el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya casi estamos terminando esta sesión, esta primera conferencia del seminario. Y bueno, ojalá que los compañeros de la Alianza de Trabajadores de la Salud pusieran en el chat el Facebook. Compañera Tania, creo que sería útil para los compañeros de Honduras y de Colombia tener el contacto con el trabajo que ustedes hacen, me parece. Y todo mundo debe de revisar esta revista. De verdad, es muy buena. Es producto de un seminario, viene una agenda de lucha aquí incorporada, y Steve está colocando en el chat cómo la pueden ustedes acceder, o cómo pueden acceder a la revista. Pero realmente ahora que yo la releí para esta sesión, me sorprendió porque tiene elementos que yo creo que si los echáramos a andar, campañas conjuntas, estudios conjuntos, en fin, y aprovechando pues la disposición y el trabajo y el conocimiento que tenemos aquí con ustedes. Bueno, por ejemplo, yo creo que tener aquí a Ivonne, a los compañeros de Honduras, les puede ser muy útil. Tomen contacto muy claramente con Ivonne, porque si ustedes pretenden hacer una formulación de una ley, pues quién más que ella podría opinar al respecto y orientar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este trabajo. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a la profesora María, porque va a hacer un reconocimiento y una cuestión simbólica también para nuestros compañeros ponentes. Maestra María. Muchas gracias, profesora. Bueno, pues ya para finalizar, a nombre de la Red Social para la Educación Pública y también del primer colegio profesional hondureño de maestras y maestros, PRIGMA, pues nos permitimos otorgarles las presentes constancias. Primero, pues agradeciéndole a la profesora María de la Luz Arriaga por su participación en la moderación de esta mesa y por supuesto también por promover, ¿no?, este intercambio y esta discusión. Y bueno, agradecemos su siempre disposición para justo ir articulando estas diferentes expectativas y también iniciativas que hay. También, bueno, me permito otorgarle a nombre igual de PRIGMA y de la Red Social para la Educación Pública en las Américas,
a la diputada Ivonne Cisneros por su participación en la conferencia Seguridad Social y Privatización de los Fondos de Pensiones en América Latina, que, bueno, como señalamos, es el inicio de este ciclo de actividades que tendremos junto con las maestras y maestros de Honduras, así que también pues un agradecimiento por su disposición y la colaboración para este trabajo que sabemos no termina aquí. Así que muchísimas gracias, diputada. Y por último, también al maestro William Belandia, a quien también reiteramos nuestro agradecimiento por esa solidaridad en las diferentes acciones que hemos realizado desde la red y su colaboración para llevar pues estos intercambios, ¿no?, en un marco internacional. Así que, profesor William Belandia, también le agradecemos su presencia en esta conferencia que da arranque, ¿no?, a este ciclo de discusiones, y pues también esperamos que podamos mantener, ¿no?, esta interlocución con la Federación Colombiana de Docentes. Así que le agradecemos, profesor William, y bueno, pues sin más, reiteramos nuestro agradecimiento a la diputada Ivonne, al profesor William, presidente de FECODE, a la profesora María de la Luz Arriaga, que es miembro integrante de también de la red de investigación educativa de la red CEPA. Entonces, no sé, antes de salir, si Steve quiere cerrar con algo más. Y Bessie. Bueno, solo brevemente de pedir disculpas por los problemas que tuvimos con la transmisión en vivo. Al fin logramos hacerlo, pero faltan los primeros 25 minutos. Entonces sé que Prisma había avisado a sus bases que podían seguir a través de allí. Lo que creo que podemos hacer es subir, como estamos grabando todo el seminario, podemos subir la versión completa a nuestro canal de YouTube y luego compartir el enlace en nuestra página de Facebook en caso de que hay personas que querían ver todo, que perdieron la primera parte. Y ojalá que mañana no tengamos los mismos problemas. Creo que logramos resolverlo, pero vamos a ver. Gracias. Bueno, maestra Bessie. A nombre de la Junta Directiva Central, de todos nuestros compañeros, también de la Escuela de Capacitación y del Magisterio hondureño, y especialmente de nuestros miles de afiliados al PRIGMA, queremos agradecerles porque estas conferencias son de muchísimo apoyo para nosotros. Sabemos, y tal como lo dijo el compañero de Colombia, que la mayoría de luchas se tienen que ganar en las calles, pero yo creo que es la gran posibilidad que tenemos los maestros hondureños en este momento para poder retomar ese tema de mejorar nuestras pensiones y sobre todo la seguridad social, que es lo más importante para los maestros de Honduras. Muchísimas gracias. Pues gracias a todas y todos, a María, Verónica, a la compañera Tania, quienes estuvieron presentes, y pues estamos mañana a la misma hora por este canal, y pues un gran abrazo desde cada uno de nuestros países, porque estamos en muchos, para todos y todas. Muchas gracias a todos y todas.